Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión de Arte y Ambiente, Diálogos Necesarios. En esta jornada vamos a adentrarnos en dos temas un poco innovadores. Por un lado, el concepto de biomímesis y cómo a través de ella podemos rediseñar el mundo para adaptarnos a los límites planetarios que planteamos el problema en la sesión anterior, de la mano de Gonzalo del Castillo nuevamente, vamos a tener la suerte de escucharlo. Y después, Carolina del Castillo nos va a introducir en un cruce entre cocina y arte para empezar a reflexionar, cuestionarnos, pensar sobre cómo abordamos, con qué sentidos abordamos no solo la comida, sino la naturaleza. Y si la cocina y el arte nos permiten herramientas para poder abordar de otra manera la conciencia sobre la crisis alimentaria, que es parte de la crisis climática, ecológica general. Dicho esto, les recuerdo nuevamente, pongamos en silencio nuestros teléfonos celulares, intentamos durante este ratito que compartimos focalizarnos en las palabras, las imágenes son accesorias. Y bueno, nuevamente lo presento, lo llamo a Gonzalo del Castillo para que nos deleite. Bueno, un gusto estar otra vez dando continuidad a lo que charlamos la semana pasada, con un abordaje un poco distinto y quizás dividido como en dos grandes etapas. Si la vez pasada era una invitación a la reflexión, me gusta decir que en esta voy a tratar de persuadirlos con algunas ideas que van a formar parte de la primera etapa de la presentación. Y la segunda, más vinculado al pedido particular de Javi, va a estar bien metido de lleno en lo que es la biomímesis. Y en lo que, ahí va a tener una mirada muy personal mía, yo creo que tiene más de valioso en el contexto que estamos atravesando hoy y que dialoga mucho con lo que vimos la semana pasada y el primer encuentro. O sea, la problematización de la idea de la ciencia, tal como se ha venido gestando durante los últimos 150 años. Entonces, para arrancar en eso y sumergirnos en la primera parte, primero reforzar lo que habíamos dicho la vez pasada, muy a grosso modo, que habíamos tratado de identificar que el problema que enfrentábamos no era un problema simplemente técnico, que se pueda solucionar, por ejemplo, migrando de una tecnología a otra, de una forma de producir alimentos a otra, sino que en realidad era un problema de corte filosófico y conceptual muy profundo, que estaba anclado fundamentalmente en, diría Sábato, una ruptura del orden cósmico, de la unidad del cosmos. Y en ese proceso de ruptura, dice Sábato, como que hemos roto el cosmos y hemos escindido la parte más del pensamiento mágico del pensamiento racional. Que a mí me gusta decir que esa analogía la podemos hacer, que hemos separado al ser humano de la naturaleza. Y en ese proceso de separación hemos generado un montón de problemas, que son los que en parte, los principios que enarbola la biomímesis, nos van a permitir problematizar. Entonces ahí, reforzar lo que les decía anteriormente en el encuentro de la semana pasada, que más allá de las advertencias científicas y de todo el conocimiento y el bagaje de ese conocimiento científico que se viene replicando y duplicando cada 2 o 3 años, es decir, cada 2 años duplicamos todo el acervo de conocimiento que tenemos en cualquier materia, pero específicamente en lo que hace a las cuestiones climáticas y ambientales, y sin embargo todo ese conocimiento no alcanza para generar el cambio de conciencia. Y ya también les decía que a veces dicen, bueno, es porque no estás lo suficientemente comunicado, y lo cierto, o al menos es mi percepción, es que no es así. Si hacen el ejercicio de acercarse a los principales medios de comunicación, se van a dar cuenta de que ya este escenario de, decíamos, crisis civilizatoria, incendio planetario y demás, está en las primeras planas de los principales medios. Ayer el presidente de las Naciones Unidas, el secretario ejecutivo de las Naciones Unidas, ya alertaba sobre el incremento del nivel del mar y la desaparición inminente en los próximos 20 o 30 años de muchos estados insulares, diciendo que es una catástrofe de escala planetaria, y dice Gutiérrez que el mar nos va a dar la lección a los seres humanos que no hemos todavía aprendido. Y a mí me gusta decir simplemente, para terminar esta parte introductoria, para reflotar lo que decíamos la vez pasada, esta imagen puntual de The Guardian, que dice que el mundo, y alerto sobre esto, dice, el mundo científico, la ciencia está asombrada por cómo vamos rompiendo los límites planetarios.
Entonces la ciencia ya, que como les decía también, es bastante, digamos, cuidadosa a la hora de plantear escenarios apocalípticos, ya plantea que no entiende qué es lo que está pasando con las variables climáticas y realmente están desesperados y ya no saben cómo hacer para despertar las conciencias. 800.000 años han pasado y, mejor dicho, tenemos que retrotraernos no a 800.000, sino a 2 millones de años atrás para volver a tener una composición atmosférica similar a la que tenemos hoy en día. Como les decía también la vez pasada, en ese tiempo pretérito el ser humano no existía, las temperaturas eran entre 3 y 5 grados más altas que las actuales y el nivel del mar estaba 20 metros más elevado que el actual. Fundamentalmente era otra era geológica en la cual no se daban las condiciones para que la civilización humana tal como la conocemos haya evolucionado. Pero como les digo, el problema que la ciencia ilumina se queda en un abordaje técnico, instrumental, racional, muy importante, pero que evidentemente no alcanza. Y entonces ahí es el problema filosófico-conceptual. Y el arte y la filosofía, que les decía que según Deleuze en ese librito de qué es la filosofía, dice como un punto intermedio o que comparte características del arte y características de la ciencia. Y la tarea fundamental de la filosofía, que por eso tiene, digamos, más vinculado al arte, es la creación de conceptos. Y volviendo a lo que decíamos de Agamben, conceptos que nos ayuden a ser contemporáneos y a entender los desafíos de la contemporaneidad. Entonces acá a partir de ahora yo voy a hacer un recorrido muy personal que a mí me sirvió mucho para tratar de darle la vuelta al problema conceptual de fondo, y a mí me gusta decir que dentro digamos, del campo de la filosofía es un problema asociado a algunas cuestiones que están vinculadas a las definiciones éticas, entonces a cuestiones axiológicas, que lo vamos a ver ahora en detalle. Y a mí me gusta hacer un jueguito muy sencillo, que lo arranco acá y lo terminamos al final, para tratar de validar este recorrido que les voy a decir. Muy fácil, lo único que tienen que hacer es decirme si reconocen estas marcas que aparecen aquí. La de arriba a la izquierda, pueden levantar la mano, porque imagino que la mayoría lo deben reconocer. La de arriba sí, bueno, el redondelito ese perfecto, la manzanita. ¿Hay alguna que no reconozcan? Ok, listo. Guárdense esto, lo vamos a volver a ver un poquito más adelante. Les decía que este es un recorrido personal que hice. Empezando en el año 2007, habíamos creado una organización de jóvenes que se llamaba Movimiento Agua y Juventud, y yo me acuerdo que convocamos a unos 350 chicos de diferentes partes del mundo, hicimos un encuentro internacional aquí en el Hotel Bauen, para pensar la problemática especialmente enfocada en las cuestiones del agua, el acceso al recurso, la contaminación, la escasez y demás. Y yo había planteado en esa presentación que hice en ese encuentro de jóvenes que ya el germen de lo que les mencionaba anteriormente, que el problema que enfrentábamos no era un problema técnico, no era un problema de ver cómo hacíamos para gestionar o mejorar los ciclos hidrológicos, sino que en realidad tenía que ver con una cuestión eminentemente ética. Y que dentro de eso yo había planteado una hipótesis, que era decir que hablar de agua era exactamente lo mismo que hablar de ética. Entonces ahí era una abstracción conceptual. Y dije, bueno, pero para poder validar esta hipótesis, yo tenía que hacer digamos, un desglose más de tipo conceptual. Y ese desglose me obligaba primero a meterme en el campo específico de la filosofía que estudia las cuestiones de la ética. Yo decía, bueno, si estoy diciendo que hablar de agua es exactamente lo mismo que hablar de la ética, tenemos que profundizar un poco en el concepto de ética. Y para hacer eso, dentro del amplio, digamos, espectro de la filosofía, nos tenemos que meter en un ámbito específico que es el de la axiología, que es la que estudia los valores, básicamente. Entonces, cuando uno se mete en el campo de la axiología, una de las primeras características que descubre, o uno de los primeros, digamos, puntos fuertes que en lo personal me ha servido mucho, es que hay algunos términos que, según las definiciones axiológicas, son muy distintos a cómo los utiliza la sociedad contemporánea y que genera, en la forma en la que usamos el lenguaje, confusiones de términos. Y dentro de esos términos, uno de los más principales es el que distingue claramente entre valores y bienes. Para la axiología, un valor tiene valor en sí mismo, es objetivo, universal y no es contingente, sino que es universalmente válido para todos. A diferencia de los valores, los bienes tienen fundamentalmente su definición por una apreciación subjetiva, es decir, no son universales, son subjetivos, relativos a particularidades. Entonces, esta definición entre valores y bienes que hace la axiología es fundamental. Vamos a tratar de ver por qué un poquito más adelante, pero a mí me basta con decir que por lo general la sociedad tiende a hablar de valores y bienes como sinónimos, como si fuese lo mismo, y lo cierto que no. Los valores son objetivos, son universales y válidos para todos. En ese sentido, valen independientemente de las apreciaciones subjetivas, más allá de que puedan tener una apreciación subjetiva. En cambio, los bienes se caracterizan por una cuestión netamente subjetiva. Esto es más o menos lo mismo
que decir que los valores son fines en sí mismos y que los bienes son medios. Y vamos a darnos cuenta que en esa, digamos, caracterización del valer y del bien, cometemos las mismas, digamos, equivocaciones entre las definiciones de fines y medios. Nuestra sociedad tiende a ir por la vida confundiendo valores con bienes y confundiendo fines con medios. Ahora, el tema, para tratar de fundar una ética sobre principios valorativos, es muy complejo. ¿Por qué? Primero porque vivimos en el imperio de la relatividad y la subjetividad. Eso es un primer problema que ya lo hablamos anteriormente con algunos de los principios que nos compartía Leo Strauss. Pero por otro lado, porque es verdaderamente muy difícil tratar de encontrar algo que objetivamente sea universalmente válido para todos. Si uno trata de encontrar algo que sea universalmente válido para todos, vas a empezar a tener las diferencias, decir, no, bueno, esto es para vos, subjetivamente valioso, para mí no. Entonces ahí, uno de los principales, digamos, ejercicio conceptual, que por ahí ya empiezan a darse cuenta para dónde quiero ir, que hice en ese momento, es decir, no es tan difícil, o sea, no es que lo vamos a encontrar muy sencillo, pero hay algunas características del valer que son universales a todos. ¿Y qué es más universal? Es el ejercicio que hice en el 2007, que aquel fundamento de vida para absolutamente todos nosotros, que es el agua. El agua es universalmente válida, no solamente para mí, Gonzalo, que me gusta, digamos, bañarme en el verano, para Javi, que le gustará para regar sus plantitas o lo que fuera, pero independientemente de que sea, digamos, apreciado subjetivamente de un modo particular, es condición de posibilidad de la vida. Entonces ahí vos tenés algo que es igualmente válido para todos. Y no solamente para nosotros seres humanos, sino que si vos lo extrapolás, te das cuenta que el agua es condición de posibilidad de absolutamente todo lo vivo. Entonces vos ahí ya ves que hay algo que podés en parte usar como fundamento de una ética, porque es condición de posibilidad de la vida. Vamos a tratar de verlo un poquito más adelante, que a priori, si aceptamos que la vida tiene valor, entonces podemos aseverar que el agua, digamos, como ámbito de desarrollo, coincide con el valer. Entonces, hablar de agua y hablar de ética es exactamente lo mismo. Podemos decir que el agua como fundamento de vida es al mismo tiempo fundamento de un comportamiento ético. Por eso, en ese momento, 2007, había escrito un artículo que se llamaba El agua tiene valor absoluto, retomando, digamos, las ideas de Tales de Mileto y el nacimiento del pensamiento filosófico. Entonces ahí había un tema súper importante, si che, acá hay algo bueno. Y esto que decimos del agua lo podemos extrapolar ¿a qué? A la naturaleza en su conjunto. Ya vamos a tratar de verlo por qué. Entonces decimos, che, me acuerdo en ese momento, reunión con jóvenes, hicimos un par de encuentros y yo fui con esta hipótesis. Validada más que científicamente, conjeturalmente está perfecto, pero cuando vos tratás de llevar esto al campo de las políticas públicas se te hace muy difícil, si no imposible, generar con esto acciones concretas. Y fundamentalmente cuando íbamos a hablar con decisores políticos ya en ese momento, perfecto, ¿y con esto qué? Y con esto nada, con esto tenés una idea bonita, pero difícil de traducir en algo. Vamos a tratar de ver que sí se puede traducir en algo muy valioso. Primero y principal, que nos permite empezar a, digamos, aseverar que nuestra sociedad está planteada o fundada sobre un fundamento ético muy endeble. ¿Por qué? Porque confunde valores con bienes. Y en ese proceso de confusión de valores con bienes, reduce a cosas que valen a bienes. Es decir, reduce a entidades más que cosas que tienen valor y son fines en sí mismos a bienes y medios. Y si no, a mí me gusta decir siempre lo mismo, fíjense cómo nos enseñan nosotros en la escuela primaria y secundaria a referirnos a la naturaleza como recursos naturales. Y ahí tenés un tema también interesante desde el punto de vista, digamos, lingüístico, porque ¿qué son los recursos? Los recursos siempre son medios para satisfacer fines. Entonces fíjense que en toda la forma en la que nos referimos a la naturaleza estamos, digamos, desvalorizándola, quitándola valor y reduciéndola únicamente a bien, a cosa. Fundamentalmente a fuente de materia y energía. Y le quitamos cualquier tipo de valor. Lo paradójico de todo esto es lo que también hablábamos la vez pasada, que por más de que nosotros hagamos el ejercicio conceptual de entendernos disociados de la naturaleza, no podemos hacer eso. Digamos, desde un punto de vista netamente biofísico, no podemos separarnos de la naturaleza. Somos uno con la naturaleza. Entonces, lo gracioso es que cuando vos cosificás a la naturaleza y la reducís a bien o a cosa y la desvalorizás, estás haciendo lo mismo, aunque no lo sepas, con vos mismo. Por eso también, cuando hablamos de
el personal que trabaja en una empresa usamos el mismo término, recursos humanos. Entonces, cuando vos a algo que es puro valor y fin en sí mismo lo reducís a bien y lo reducís a medio, le quitas valor y no te moves. Te es imposible moverte en el campo de la ética. Entonces acá tenés algo súper interesante que vamos a tratar de fundamentar un poquito más. Entonces, dicho esto, les decía, íbamos a hablar con decisores políticos, con empresas, no servía de nada, entonces teníamos que ir y decir, bueno, listo, desde lo conceptual bárbaro, igual hay que hacer acciones concretas. Y entonces ahí en las acciones concretas, puntualmente nosotros, lo que hacíamos y hacemos todavía hoy, es ir a llevar agua, fundamento de vida, a comunidades y pueblos originarios de diferentes lugares. Trabajamos en Salta, en Santiago del Estero, en Misiones, haciendo obras. Pero estas obras, que desde lo práctico son espectaculares, no dejan de, digamos, erigirse sobre el mismo problema conceptual, porque no lo logramos solucionar. Este problema de corte filosófico-conceptual no se soluciona, sigue latente. Y a mí me gusta decir que mientras acarriemos este problema, difícilmente logramos cumplir, digamos, con lo que, no me acuerdo quién planteaba de este modo tan bello, este crítico literario americano, que decía, bueno, que tenemos que cumplir con la promesa de lo que ser humano conlleva. Entonces, la idea misma de ser humano es una idea que en sí es muy bella y es muy elevada. Entonces, no es que nosotros, digamos, nosotros no estamos cumpliendo con ser seres humanos. Estamos en... ¿Cómo? Harold Bloom, exactamente. ¿Dónde está la sabiduría? Gracias, me ayudaste en ese. Puntualmente él cita a Hillel, un sabio judío de los primeros años de Israel, y dice, allí donde no hay un hombre, esfuérzate por ser un hombre. En el sentido de que el hombre como tal conlleva una promesa de trascendencia, que es lo que hablábamos anteriormente, y no estamos cumpliendo con eso. Entonces, por más de que tecnológicamente solucionemos los problemas ambientales, vamos a seguir incumpliendo con la idea de la realización del ser humano. Entonces, ese problema que les decía es filosófico-conceptual, a mí me gusta también trabajarlo mucho con algunos de los grandes pensadores de lo que fue, digamos, la Escuela del Pensamiento Crítico, la Escuela de Frankfurt. Que hay uno en particular que se llama Max Horkheimer, que escribió un librito que se llama Crítica de la Razón Instrumental, que la primera vez que lo leí me ayudó un montón a terminar de cerrar un poco esta idea. Básicamente lo que dice Horkheimer es que, y gran parte del pensamiento, o los referentes de la Escuela de Frankfurt, es que, digamos, los seres humanos podemos como evolucionar en dos campos que en el ideal de los casos deberían evolucionar en forma o desarrollarse en forma conjunta o en forma paralela. Uno es la razón práctica, que es lo que para Kant sería la ética, la razón moral. Y el otro es la razón instrumental, que es nuestra capacidad racional e instrumental de transformar medios para satisfacer fines, la técnica. Y lo que dice de algún modo Horkheimer es que durante los últimos 200 años el ser humano ha tenido un crecimiento exponencial en el desarrollo de la razón instrumental, pero no así en la problematización ética de cómo desarrollamos esa digamos, razón instrumental. Entonces dice que de algún modo, o esto lo digo yo, tenemos la posibilidad de viajar a Marte, o Elon Musk dice que va a Terra no sé qué, Marte, pero si haces 150 metros de donde estamos acá, tenés chicos que se están muriendo por tomar agua en mal estado o por no poder comer. Ahí tenés un problema entre la disociación de la razón instrumental con la razón práctica. Y ese problema está nuevamente anclado con lo que charlábamos la vez pasada, lo que decía Leo Strauss, que tenemos una ciencia desprovista de principios valorativos. Una ciencia que está basada en la neutralidad valorativa. Entonces, cuando tenés eso, y bueno, empezás a perder el rumbo. Entonces, el desafío, nuevamente, con lo que charlábamos antes, era tratar de ver si hay alguna forma de movernos en ese punto de conjunción entre la razón instrumental y la razón práctica, digamos, donde impera la ética. Volvemos a lo mismo. Acá, en términos, digamos, del desarrollo productivo, del desarrollo de las políticas públicas concretas, es la lógica de, che, yo necesito desmontar monte nativo porque tengo que producir alimentos, o porque tengo que generar commodities para generar divisas para que funcione la economía, o tengo que consumir un montón de productos que no tienen razón de ser desde un punto de vista, digamos, del desarrollo humano, simplemente para mantener en funcionamiento la lógica de producción y consumo, que es también lo que charlábamos la vez pasada. La idea que en los años 30, para evitar ese problema cíclico de las crisis económicas, reducimos al ser humano no a ciudadano, sino a consumidor. Todo esto está detrás de esta problemática, al menos entiendo yo. Lo bueno, que es lo que me ayuda a mí a cerrar todo este círculo, es que yo creo que sí, que es muy probable y muy posible y muy necesario movernos en ese punto de conjunción y que en realidad es tanto más sencillo
no es tan sencillo, es muy complejo, pero en parte es muy factible porque es no hacer más complejos los procesos, sino hacerlos mucho más simples. ¿Por qué? Porque es volver a funcionar como ese organismo del que somos parte indisociable que les he dicho que nos hemos separado. Y cuando empezamos a tratar de ver cómo hacer para volver a funcionar como la naturaleza y por qué podemos decir que la naturaleza funciona de un modo tal que regenera la vida y regenera el valor y demás, y como nosotros somos parte de esa naturaleza también lo podemos hacer, empieza, digamos, a clarificarse un poco el camino. Entonces, para ver esto, yo les voy a compartir, y ahí ya sí nos metemos un poquito más en las ideas de la biomímesis, en algunas de los principios rectores. En realidad no son principios de la biomímesis, son principios del funcionamiento ecosistémico, de los ecosistemas en general y de la ecología, principios de la ecología. Están muy bien sistematizados en este librito que les traje como recomendación, que se llama Biomímesis, que es de Janine Benyus. Yo les traje acá solo algunos de esos principios, y el ejercicio que invito a que hagamos es que cuando nos adentremos en cada uno de estos principios que nos muestran cómo funciona la naturaleza, tratemos de pensar si nosotros como seres humanos funcionamos respetando esos principios, o si en su lugar no estamos muy alineados o estamos completamente en la dirección opuesta. Entonces, algunos de esos principios, ¿cómo funciona la naturaleza? Utiliza lo localmente disponible. Todos los ecosistemas logran funcionar utilizando lo que tienen disponible a escala local, a excepción de dos condiciones. Primero, la energía del sol, que nos viene a todos por igual, y es, digamos, la principal fuente de energía que regula las condiciones de toda la vida. Y después, en algo que es un poquito más técnico, que es lo que se conoce como los ecotonos, que son espacios donde se superponen dos ecosistemas distintos, y entonces en esos puntos de intersección de esos ecosistemas se genera flujo de materia y energía, entonces ahí recibe ese ecosistema energía de otro. Pero si no, la naturaleza siempre logra funcionar con lo que tiene disponible en el ámbito local. Nosotros, sociedades humanas, lo digo muy sencillo, si hiciera el ejercicio de cada una de las prendas que tengo yo, probablemente la más cercana haya recorrido entre 400 y 500 kilómetros. Ni hablar de los alimentos, cosa que ya es al punto absurdo de pensar que tengamos que consumir alimentos que recorren más de 1.000 o 2.000 o 3.000 kilómetros, o que querramos comer en cualquier época del año cualquier alimento simplemente porque técnicamente lo podamos hacer. Eso infringe una de las reglas principales de la naturaleza. Insisto, apalancado por la capacidad técnica de hacerlo, que no ha sabido regirse por principios éticos o, digamos, por el imperio de la razón práctica. Un principio que a priori lo podemos ver, que si profundizáramos, les aseguro, vamos a darnos cuenta que hacemos agua por todos lados. No hay sociedad hoy en día que logre funcionar con estos principios, a excepción de algunos casos muy específicos, uno de los cuales, si nos da el tiempo, les voy a presentar, que impulsamos nosotros, y otro de los cuales sí les voy a presentar, que tuve la suerte de conocer hace un par de años atrás. Otro, no genera residuos, recicla todo. A mí me gusta mucho detenerme en este principio porque, en parte, habla de la capacidad de los seres humanos de construir conceptos que para la naturaleza son completamente irracionales. El concepto de residuo no existe en la naturaleza. En la naturaleza, todo subproducto de un proceso, cualquier sea este subproducto, no solamente no es un residuo, no solamente vuelve a ser utilizado porque se convierte en un, digamos, insumo para enriquecer a otro proceso o a otro ser vivo, sino que en ese proceso en realidad ni siquiera es circular. Y vamos a hablar de economía circular. La economía circular trata de, digamos, los residuos volver a introducirlos en la misma cadena. O puede diversificar también, pero esencialmente la misma cadena. La naturaleza no hace eso. Fíjense que la naturaleza en ese proceso de, digamos, ciclado de recursos, lo que hace es diversifica. Lo hace de un modo espiralado. Porque el subproducto de cualquier ser vivo es útil para un organismo completamente distinto. Nosotros, valga decir que menos del 8% de los residuos que generamos se reciclan. Y para la lógica de la economía circular, el reciclado es casi de las peores soluciones. Porque por ahí uno dice, no, yo reciclo en casa. Prácticamente es de las peores soluciones disponibles. Antes tenemos un montón de otras soluciones que emularían el funcionamiento de la naturaleza. Valga decir que nosotros infringimos recurrentemente este principio. Hace unos años me invitaron, y también lo cuento porque me encantó hacer este ejercicio, a definir algunos términos. Y entre esos términos me habían pedido que hiciera el ejercicio con la palabra residuos. Entonces me había puesto a investigar la traducción de la palabra residuos en diferentes lenguas, y entre ellas había ido al término
que utilizamos en, digamos, la lengua que hoy en día domina el imaginario colectivo de la sociedad actual, que es el inglés. Y la palabra waste en inglés descubrí que deriva, digamos, del anglo-francés antiguo, que significa desolar. Fíjense que el término tan común que utilizamos en nuestra vida cotidiana significa en el franco-alemán antiguo, desolar, destruir, dejar un páramo. Entonces fíjense algo que tengamos tan naturalizado, si vamos a la terminología originaria del término en inglés, que insisto, es la lengua que utilizamos para el dominio del mundo todo, significa destruir. Bueno, acá también encontramos algo súper interesante. Otro proceso, o mejor dicho, principio característico de la naturaleza y de los ecosistemas es que todo está conectado simbióticamente, no conoce de procesos lineales. Y esto golpea de lleno en varias características de los seres humanos. Primero y particular, a mí me gusta decir, en la soberbia técnica. Porque una de las características fundamentales que, digamos, está enarbolado en la famosa teoría del caos, esa reducción que se hace de que imagínense que acá tienen un planeta A y hacemos una copia, un copy-paste literal de ese planeta y hacemos el planeta B. La única diferencia es que el planeta B vamos a poner una mariposa aleteando en las costas de Japón. En este planeta vamos a tener huracanes en Buenos Aires y en este otro nada. Simplemente lo que te demuestra es la interconexión completamente infinita e imposible de ser abarcada por el conocimiento humano que impera en el funcionamiento de la naturaleza. Todo está conectado con todo, el ser humano incluido, por supuesto. Volvemos a la idea de la unidad que hemos hablado la vez pasada. Esto es lo que impera en la naturaleza. Por eso el principio precautorio debería regir en cualquier acción de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que podemos hacer. Por eso la crítica que les decía de, digamos, la geoingeniería como solución al cambio climático. No tenemos la más remota idea de qué puede llegar a suceder si regamos el cielo con aerosoles estratosféricos para evitar que ingrese la radiación solar. No podemos calcularlo, porque más de 2, 3 o 4, digamos, hechos encadenados se nos escapan de nuestra capacidad. E incluso de la capacidad de los mejores computadores. Por eso también estamos pifiando en las proyecciones climáticas. Y vemos hoy escenarios muchísimo peores que los que proyectaron esos modelos matemáticos. Bueno, con este concepto a mí me gusta quedarme con la idea de golpear fuertemente la soberbia humana. No hace falta que digamos que la linealidad es lo que impera fundamentalmente en el pensamiento actual. Digamos, herencia del pensamiento newtoniano, que como también hablábamos la vez pasada, no logramos todavía generar el derrame del pensamiento cuántico, digamos, que ya plantea una lógica completamente distinta. Premia la cooperación y se opone a la monopolización. Y acá me voy a detener un poquito, porque para mí es de lo más interesante junto con el próximo principio que vamos a traer. En la naturaleza, más allá de que se ha hecho una reducción al absurdo del tremendo aporte científico que hizo Charles Darwin, lo cierto es que no impera necesariamente la competencia para la supervivencia del más apto. No es ese el principal regulador del desarrollo de la naturaleza. Y vamos a tratar de verlo un poquito más en profundidad, pero muy por el contrario, lo que verdaderamente hace que los organismos y, digamos, las diferentes especies que conforman un ecosistema sobrevivan es la cooperación, no la competencia. Y no solo interespecie, sino entre especies completamente distintas y reinos completamente distintos. Esto es principio fundamental del funcionamiento de los ecosistemas. Nuevamente, mala herencia, mal derrame de un pensamiento fundacional de la ciencia contemporánea, hemos tendido a reducir el complejísimo estudio de Darwin al darwinismo social que nos ligó Spencer, que en realidad es una mala interpretación que continuamente los sociólogos tienden a realizar al tratar de forzar ideas científicas en ámbitos sociales. Y entonces acá a mí me gusta hacer la analogía con el pensamiento de éxito asociado a los modelos de negocios. Y siempre digo lo mismo. Uno tiende a pensar que, bueno, hay leyes antimonopólicas y qué sé yo, pero lo cierto es que en el imaginario colectivo, cuanto más monopólico sos como empresario y más capacidad o más, digamos, tenés de concentración del mercado, más exitoso sos. Y hay una regla fundamental en la ecología que dice que no hay posibilidad alguna de que un ecosistema funcione si un organismo dentro de ese ecosistema trata de monopolizar para sí todos los recursos en detrimento de los otros. Cuando sucede eso en un ecosistema, se fagocita a sí mismo. ¿Y qué sucede?
bueno, eso es, digamos, dinámica de poblaciones en ecología. Llega un punto en donde se quiebra el punto de equilibrio, ¡pum!, y se vuelve a un nuevo punto de equilibrio completamente distinto. Nuestro sistema machea sobre la idea del éxito asociada a la concentración de poder y de riqueza. Ideas que van a tener que ver más con una apreciación, nuevamente filosófica y conceptual, y a mí me gusta decir cosmológica, que tenemos que problematizar muy fuertemente. Y ahí hago el ejercicio este. ¿Lo conocen este muchacho? Charles Darwin, perfecto. Charles Darwin, lo que les decía. Les voy a leer algo que descubrí, que para mí es una joya espectacular, en la autobiografía de Charles Darwin. Y después les voy a compartir a otro, a ver si también con tanta celeridad lo pueden reconocer. Cuando ya al final de sus años de vida, escribe su autobiografía. Y él explica cómo fue evolucionando desde los 10, 12 años hasta el momento de su viaje al Beagle, de la producción del origen de las especies y demás. Y dice con mucha compunción, digamos, que hasta los años 30 él disfrutaba muchísimo de las artes elevadas. Pero que en algún momento algo pasó en su vida y perdió, digamos, esa capacidad de disfrutar. Se los voy a leer como lo plantea él, porque en parte tiene que ver con esta crítica que también hablábamos de cómo ese pensamiento científico quizás atrofia algo que tiene que ver con lo eminentemente humano. Y vuelvo a Sábato, lo eminentemente conjetural. Y Darwin lo dice así: hasta que cumplí 30 años o incluso más, me causaba gran placer muchos tipos de poesía, como por ejemplo las obras de Milton, Gray, Byron, Wordsworth, Coleridge, y disfrutaba intensamente de Shakespeare, sobre todo con sus piezas históricas, incluso en mis años de la escuela. También he dicho que en el pasado la pintura me gustaba considerablemente y la música muchísimo. Ahora, en cambio, hace años que no puedo soportar leer ni un verso. Últimamente he intentado leer a Shakespeare y lo he encontrado tan insoportablemente aburrido que me revuelve el estómago. He perdido casi por completo el gusto por los cuadros o la música. En general, la música, en vez de causarme placer, me hace pensar con demasiada energía en lo que he estado trabajando. Conservo cierto gusto por los paisajes espléndidos, pero ya no me producen el exquisito deleite de otros tiempos. Esta pérdida curiosa y lamentable de los gustos estéticos más elevados es especialmente extraña. Mi mente parece haberse convertido en una máquina de moler grandes cantidades de datos para producir leyes generales, pero no consigo concebir por qué esa circunstancia debería haber provocado únicamente la atrofia de aquella parte del cerebro de la que dependen los gustos más elevados. Supongo que un hombre con una inteligencia más organizada o mejor constituida que la mía no habría sufrido ese inconveniente, y si tuviese que volver a vivir de nuevo, me impondría como norma leer algo de poesía y escuchar algo de música al menos una vez por semana, pues es posible que las partes de mi cerebro que actualmente se encuentran atrofiadas pudieran haberse mantenido activas mediante el uso. La pérdida de esos gustos constituye una pérdida de felicidad y quizás sea nociva para la inteligencia, y más probablemente para el carácter moral, al debilitar la parte emocional de nuestra naturaleza. Me parece espectacular que el tipo que fue el padre del pensamiento, digamos, evolutivo, y que por otro lado, en varias cartas que ha tenido, critica la reducción sociológica del pensamiento, digamos, que se traduce en Spencer en el darwinismo social, diga esto, porque lo que está diciendo es: la ciencia por sí sola nos atrofia una parte fundamental. Y ahí voy, entonces, a Darwin, que todos lo conocemos, y les digo si a este muchacho también lo conocen. ¿Lo identifican? ¿No? Este muchacho se llama Piotr Kropotkin. ¿Escucharon hablar de Kropotkin? Anarquista. Cuando Darwin escribe El origen de las especies y plantea, digamos, la hipótesis de la competencia como principio rector de la evolución, digamos, de las especies, Kropotkin escribe este librito sobre el apoyo o la ayuda mutua. Y él dice: no, lo que verdaderamente hace que los ecosistemas sean resilientes y funcionen no es la competencia, sino la cooperación. ¿Pero qué pasó? Dos cuestiones. Primero, que uno estaba en el surgimiento del pensamiento capitalista, Darwin, y el otro era un anarquista, en Rusia. Punto número uno. Y punto número dos, que Darwin realizó todos sus estudios en los trópicos, en donde hay una característica fundamental que está asociada a la explosión de la diversidad de vida. En los trópicos lo que impera
es la diversificación y poblaciones completamente numerosas, al punto tal que hace que muchísimas, digamos, individuos en una población compitan entre sí por recursos que son muy abundantes. Ahí la diversificación y la riqueza y la abundancia del funcionamiento ecosistémico hace que se observe mucho más nítidamente la competencia. Pero en Siberia, donde estudió Kropotkin, sucede el caso completamente opuesto. Son, digamos, ambientes con muchísima escasez, con muchísimas dificultades, y cuando los recursos son escasos, lo que sucede es que los organismos cooperan. Lo que prevalece es la cooperación. Y Kropotkin estudió eso y dijo, no es solamente eso, era un admirador de Darwin, pero fíjense que alumbró otra parte y dijo, guarda, porque discutía la idea de aplicar esa idea de la competencia, la supervivencia del más apto, a la lógica social. Y dice, no, porque incluso más la cooperación es algo prácticamente indisociable de la capacidad racional más elevada. Entonces, desafortunadamente, nuevamente, se nos heredó una parte del pensamiento darwiniano completamente tergiversado y ni siquiera tenemos presente el pensamiento alternativo de tipos que aportaron muchísimo al desarrollo de la biología y de las ciencias sociales también, como el amigo Piotr. Y otro de los puntos que quizás a mí más me gusta, primero y principal porque me ayuda a cerrar la parte conceptual de lo que les decía, porque creo yo que podemos funcionar de un modo ético. Otro de los principios rectores del funcionamiento de los ecosistemas es que promueve la diversidad. Cuanto más diverso es un ecosistema, cuanto más diversidad de especies, de organismos, de formas de vida, más resiliente es, más capacidad tiene de adaptarse a las adversidades y de responder a esas adversidades. Y ustedes me van a decir, quizá, que nuestra sociedad en eso ha evolucionado bastante, que somos muchísimo más diversos en la capacidad de aceptar las diversidades de género, las diversidades de culturas y demás. Y lo cierto es que a mí me gusta decir que no, porque nuestra civilización no solamente atenta contra la diversidad biológica. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de que estamos atravesando la sexta extinción masiva, producto de las acciones humanas, sexta extinción masiva, sino que con la misma urgencia nuestra cosmovisión atenta contra la diversidad cultural y, me gusta decir a mí, contra la diversidad de cosmovisiones. Y ese problema es gravísimo, porque no tenemos únicamente, digamos, un monocultivo, digamos, agrícola, que por ahí todos estamos muy familiarizados con eso, sino que tenemos un monocultivo muchísimo más profundo que es cultural, porque hay una única forma que ha logrado imperar y avasallar sobre todas las otras formas de pensar e imaginar el mundo. Y ahí me gusta decir a mí que esas otras formas de pensar el mundo son cosmovisiones distintas. Y nuestra cosmovisión instrumental, racionalista, occidental, ha logrado invadir y monopolizar el mundo entero. Por eso prácticamente no hay país que siga pensando en la idea del desarrollo como fue gestado en principios del siglo XX. Y la idea de éxito y la idea de felicidad como logró imponer una batalla cultural emergida del pensamiento occidental. Y en eso hemos destruido y avasallado formas distintas de entender el devenir del ser humano en el mundo. Y esas formas distintas son cosmovisiones distintas, que se fundan sobre principios cosmológicos que son metafísicos, es decir, que no se pueden justificar desde un punto de vista físico, cosa que trata continuamente de hacer nuestro sistema actual, sino que se definen en forma obviamente colaborativa, pero que no se pueden fundar en nada más que cuestiones metafísicas. La idea de pensar que el ser humano y la naturaleza somos cosas distintas es un fundamento metafísico. La idea de pensar que somos uno con la naturaleza, como pensaron los pueblos originarios, es una definición metafísica. Y no hay nada que la física pueda hacer contra eso. Por más de que vos trates de justificar, no lo vas a poder hacer. Es una definición metafísica. Nuestras definiciones metafísicas lograron dominar la forma de entender el mundo. Y hay un estudio muy rico que a mí siempre me gusta citar, que es de la UNESCO, que analiza cómo hay puntos de superposición en donde encontrás que a mayor pérdida de diversidad cultural y de diversidad de cosmovisiones, vuelvo, me gusta decir a mí, hay mayor pérdida de diversidad biológica. Y ahí me gusta decir que la diversidad cultural es a las sociedades humanas lo mismo que la diversidad biológica es a las comunidades bióticas. El ser humano y la cultura es un subproducto del funcionamiento de la naturaleza.
Entonces, ahí seríamos más spinozianos, digamos, pero lo que hace a la realidad física hace a la realidad conceptual de los seres humanos. Y esa diversidad de vida es análoga a la diversidad de cosmovisiones. Por eso, cuando perdemos diversidad biológica, indefectiblemente perdemos diversidad cultural. Están asociadas. Y el problema de fondo, más grave y más profundo, para mí está acá. No en la diversidad biológica, porque abordar la diversidad biológica es abordar el problema técnico, que es necesario, por supuesto, pero el de la diversidad cultural ni se aborda. Y el problema de fondo más grande es que nuestra capacidad racional tiende a pensar que podemos absorber el conocimiento de las otras culturas y de las otras cosmovisiones simplemente por haberlos estudiado desde un punto de vista etnográfico. Entonces, a mí me gusta decir que el estúpido, modelo de desarrollo actual tiende a pensar que vamos a poder replicar el pensamiento de las culturas originarias porque, como el espléndido trabajo que les traje de Sarasola, antropólogo argentino, los tenemos en un libro. Y porque decimos, bueno, vamos a meditar todos y hacernos budistas. Y porque podemos hacer todo yoga. Entonces nuestra cosmovisión dice, no importa si nos llevamos puesto a todos. El 1 de agosto, día de la Pachamama, vamos y abrazamos un árbol. El problema de fondo es que, digamos, el peso de los principios metafísicos sobre los que se funda cualquier cosmología no se puede racionalizar, se vive, se deviene en esa cosmología. Por eso no es que decís, bueno, a ver, agarro el libro de las cosmologías, analizo y digo, bueno, entonces agarremos este principio de los Sioux y este otro de los Wichis y traigamos este del hinduismo y metámoslo todo acá y listo, solucionamos. No, no funciona así. No funciona así. A mí me gusta decir, para volver a esta analogía de la pérdida de diversidad biológica, imagínense que un gran depredador de un ecosistema X, un puma, un yaguareté, desaparece. Y entonces, obviamente, tenés un problema en la cadena trófica brutal. Y viene un yacaré, dice, no te preocupes, voy a empezar a actuar como un puma. No funciona así. Una vez que vos sacás eso, el ecosistema deja de funcionar como tal. Y la analogía nuestra es, una vez que vos perdés esas formas de entender el mundo, no lo recuperás más, por más de que lo tengas en libros. Este problema para mí es el fundamental sobre el que nuestro sistema actual no analiza. Y ahí hay muchas, digamos, pensamientos. Acá, como les digo, hay dos. Uno, este muchacho es un genio, Ailton Krenak, pueden leerlo, es un referente del pensamiento y de la defensa de los pueblos originarios. ¿10 minutos ya? Uy, tengo que ir muy rápido. Voy a pasar muy rápido entonces. Ok. Voy a leer solo una idea para abordar o alumbrar otras formas de entender y entender que hay otras formas completamente distintas que no podemos racionalizar de entender el devenir del ser humano en el mundo. Esto es una reducción que se tradujo en una película y que la veracidad de lo que les voy a leer ahora... ¿Me estás dando más tiempo o no? La veracidad de lo que les voy a leer ahora está, digamos, discutida, pero para mí es hermoso y en su momento, año 2007, me sirvió muchísimo para variar lo que les mencionaba anteriormente. En fines del siglo XIX, en el pleno auge de Estados Unidos como potencia, el presidente Pierce de los Estados Unidos estaba avanzando sobre diferentes territorios y entre otros territorios se da contra un territorio que estaba manejado por comunidades de pueblos originarios. Una tribu Seattle particularmente, y este jefe indio de la tribu Seattle le escribe una carta en respuesta a que Pierce le dice, che, unite a la idea de desarrollo y a la idea de la civilización que te estamos brindando y permitinos comprarte las tierras para que podamos civilizar esas tierras. Y el tipo le dice, no, yo no te puedo vender las tierras, porque esto no es un bien fungible, yo no te puedo vender esto. Y dice, no, bueno, vendémela o te saco patadas. Y el muchacho, bueno, indio no sonso, le dice, ok, y escribe una carta que se convirtió como en una bandera para el movimiento ambientalista. Y yo el recorte que hice en su momento y el que siempre me sirve y sigo haciendo, está vinculado fundamentalmente al agua. La pueden encontrar la carta, está disponible en todos lados y es mucho más larga. Pero él dice, sí, ok, te voy a vender las tierras, pero el agua centelleante que corre por los ríos y esteros no es meramente agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son, y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras,
Deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y hermanos de vosotros. Deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daréis a cualquier hermano. Un párrafo más adelante, y sabiendo que esto iba a entrar en oídos sordos, agrega: su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras de sí solo un desierto. No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. Para mí es espléndido, básicamente porque 200 años atrás iluminó el escenario que estamos enfrentando hoy. Pero lo que quiero alumbrar de esto es la necesidad de mantener vivo esas formas distintas de entender el mundo. ¿Por qué? Porque si volvemos a los principios ecosistémicos, el principio de la diversidad dice que la diversidad tiene que funcionar per se, no regida por nadie. Entonces, ¿qué quiere decir esto desde el punto de vista de la diversidad cosmológica, desde mi percepción? Que nosotros no tenemos que, digamos, regular como tienen que, tenemos que dejar que ese pensamiento siga vivo porque nuestra visión ha generado problemas que nuestra visión no va a poder solucionar. Y la única forma de que se solucione es dejar que la diversidad se reacomode, dejar que esas ideas vuelvan a florecer. Y es un problema terriblemente profundo, porque no lo estamos permitiendo hacer. Y entonces acá a mí me gusta cerrar con esta idea que les digo: ¿por qué podemos validar que nuestro problema es fundamentalmente un problema ético? ¿Y por qué podemos validar también que de algún modo podemos volver a generar de un modo ético si logramos componer nuestro comportamiento con el de la naturaleza? Bueno, porque el principal, digamos, subproducto o indicador de éxito de este funcionamiento armónico de la naturaleza, ¿saben cuál es? La diversificación de la vida. Déjenme ver si traje, no lo traje. Pero básicamente, el indicador de éxito, a mí me gusta decir esto, esta reducción me sirve mucho para entender y justificar esto, es la diversificación de la vida. La naturaleza, a partir de estos principios que les he compartido, ha logrado a lo largo de 3.800 millones de años pasar de unos primeros organismos unicelulares a más de 10 millones de especies conocidas. Ese es el indicador de éxito que utiliza la naturaleza para decir: che, tan mal las cosas no he hecho. Y si yo les preguntara, cerrando el ejercicio anterior, ¿cuál es el valor absoluto que todos ustedes pudieran identificar casi de común acuerdo? Un valor que sea común para todos y que estén completamente de acuerdo en que esto es un valor absoluto. Por si no arriesgan, lo voy a decir yo porque es lo que me sirve. Básicamente el valor absoluto por el que más o menos todos estamos de acuerdo es la vida. La vida como tal es un valor absoluto que todos estamos de acuerdo en aseverar. Y si la naturaleza, con sus principios rectores, logra como indicador de éxito, como subproducto de ese funcionamiento, diversificar la vida, la naturaleza diversifica un valor y, por tanto, al diversificar valor, funciona de modo ético. El funcionamiento armónico de los ecosistemas y de la naturaleza diversifica la vida, por lo tanto, diversifica el valor, por lo tanto, funciona de modo ético. Entonces acá hay algo súper interesante porque podemos decir: mirá, en realidad nuestro problema como sociedad no es un problema técnico, sino que es un problema fundamentalmente filosófico y conceptual, y dentro de eso axiológico y ético. ¿Por qué? Porque el indicador de éxito con el que medimos el desarrollo de las sociedades humanas, PBI, crecimiento poblacional, consumo de recursos y demás, está completamente disociado de los indicadores de éxito que utiliza la vida. Y lo valido con este dato que les traigo acá, que es lo que les mencionaba antes. Fíjense que todos los éxitos relativos que van a seguir el gráfico, digamos, de crecimiento poblacional, y con eso metan lo que les digo, crecimiento de consumo de laptops, ropa, viajes al exterior, sushi, lo que quieran, fue directamente proporcional y causante de la extinción de vida. Entonces acá hay algo que a mí me encanta decir es: guarda, porque si nuestro modelo atenta contra la diversificación de la vida y el sostenimiento de la vida, nuestro modelo es, primero y principalmente, antiético. Entonces acá cambia radicalmente la forma de pensar el problema. Entonces no es ir a ver cómo hacer para generar riqueza, distribuir la riqueza y ver cómo... No. Para el carro, a nadie le gusta que le digan que es antiético, pero a priori, sí a priori, todos podemos estar de acuerdo que la vida tiene valor absoluto. Y si a priori, no a priori, basado en los datos científicos, nos podemos dar cuenta que nuestro modelo atenta contra la vida, nuestro modelo atenta contra un valor absoluto y por tanto es antiético.
Este, para mí, es el principal y más importante problema que enfrenta la sociedad actual y que prácticamente no está en discusión. Y ahora me tenía que meter en biomímesis. Voy a ser muy breve, muy breve para hablar de la biomímesis. La biomímesis plantea que podemos emular el funcionamiento de la naturaleza, ya sea en sus formas, ya sea en sus procesos, o sea, ya sea en sus funcionamientos ecosistémicos. Y lo que dice es que si logramos emular la forma en la que la naturaleza, por ejemplo, genera determinadas formas, una hoja, un caparazón, o la forma en la que genera determinados procesos, la fotosíntesis, o la forma en la que funciona en términos ecosistémicos, los principios rectores de los ecosistemas, y lo aplicamos a las soluciones de los problemas que generamos las sociedades humanas, vamos a poder encontrar esos problemas. Y hay un engranaje súper complejo y una dinámica y una metodología para aplicar, en la cual no nos vamos a profundizar hoy, pero sí quiero pasar muy rápido algunos ejemplos y meterme en el caso específico que tuve la suerte de conocer en Colombia, en el marco de un proyecto que hicimos en el año 2018. Pero acá, un ejemplo. Cuando estuve en Asia, las veces que me tocó viajar, me acuerdo que me sorprendía radicalmente ver en arroyos, lagunas o lagos a coreanos que se sentaban con una cámara de fotos, te miraban porque estoy en Japón, y se quedaban ahí con cámaras de fotos o mirando cómo caían los rayos del sol, y la observación de la naturaleza es una práctica recurrente. Bueno, este es un caso emblemático de la biomímesis. Mitsubishi desarrolló los primeros en desarrollar el tren de alta velocidad en Japón. El tren tenía un problema, digamos, casi morfológico en su forma, que cuando entraba en un túnel y salía del túnel, la resistencia del viento generaba un estruendo brutal y molestaba a los vecinos y el respeto de los japoneses y qué sé yo. Entonces se pusieron a ver cómo hacer para solucionar este problema. Y uno de los ingenieros jefes, digamos, de Mitsubishi era observador de aves. Y se puso a observar esta ave que ven acá, el martín pescador. Y se dio cuenta el tipo que cuando el martín pescador se adentraba, pasaba de un fluido a otro para cazar, en este caso diferentes tipos de peces, lograba hacerlo casi sin romper la resistencia del fluido, que pasaba un fluido a otro sin generar alteración. Entonces dijo, che, ¿qué onda esto? Se puso a analizar la estructura y la forma del martín pescador y desarrolló la trompa del tren de alta velocidad emulando eso. Y logró no solo reducir directamente el sonido, el ruido, el estruendo que generaba, sino que además aumentó la eficiencia, porque reducía la resistencia del viento. Este es un caso emblemático. Hay muchos otros que voy a pasar por alto rápidamente. Este también es espectacular. Y además porque es un caso que se desarrolló en Zimbabue, en Harare, y que era parecido. Imagínense en Harare, vos tenés condiciones de temperaturas extremas, y un estudio de arquitectos dijo, che, a ver cómo podemos hacer para generar que se regule la temperatura al interior de este shopping, que es uno de los shopping principales de Harare, sin generar forzamiento y consumo energético extremo. ¿Y qué hizo? Se puso a analizar los termiteros en el desierto de Zimbabue. Y al analizar los termiteros, se dio cuenta que los termiteros tenían que tener una característica muy importante para poder sobrevivir en las condiciones completamente áridas, digamos, y extremas de los desiertos africanos, en los cuales vos tenés una amplitud térmica brutal, que durante el día puede llegar a 50 o más grados de temperatura y durante la noche te vas a bajar bajo cero. Y las termitas, para poder vivir, necesitan tener una temperatura constante. Entonces, ¿cómo hacían para regular la temperatura? Y bueno, entonces se puso a analizar cómo funcionaba el termitero. Y al analizar se dio cuenta básicamente que con unos principios muy básicos, físicos y mecánicos, de abrir y cerrar escotillas y de forzar, digamos, de garantizar el forzamiento del aire por convección, lograban hacer que abriendo y cerrando las escotillas y, digamos, humedeciendo las paredes, las mismas termitas, con su propia, digamos, salivación, lograba hacer que por evapotranspiración y por corriente de convección regulen la temperatura y la mantenga siempre constante. Este mismo principio lo aplicaron en el shopping de Harare, con un principio también físico que se llama, digamos, el principio de Venturi, que obligan forzan aire con unos ventiladores, digamos, del exterior al interior, por una ranura muy finita, y cuando hacen eso, hagan el ejercicio de soplarse la mano con la boca abierta y van a sentir calor. Bueno, ahora hagan el mismo ejercicio, pero con la boca, bueno, van a sentir frío. Bueno, ese es el principio de Venturi. Ese principio lo aplicaron aquí, y bueno, es un ejemplo de arquitectura biomimética. Y voy a pasar al otro ejemplo, que es el que tuve la posibilidad de conocer, y lo voy a narrar tal y como me lo contó a mí Paolo Lugari, que es un viejo sabio que generó este proyecto. Lo voy a pasar rápido porque acá me podría detener horas. Pero lo único que voy a decir es que
El joven Paolo Lugari, cuando era joven, tenía una práctica con su padre que era llenar de combustible su camioneta y meterse a los puntos más recónditos de Colombia hasta donde llegara con la mitad del tanque para poder volver a un lugar civilizado. Tenían esa práctica con el padre y en uno de esos viajes se metió en un espacio del Orinoco colombiano, cercano a Venezuela, y llegó a un espacio que básicamente era un terreno completamente desolado y destruido por las acciones humanas. Este espacio, que antes había sabido ser selva amazónica colombiana, producto de malas prácticas de manejo, era este espacio completamente desértico, en donde tenías la particularidad que tenías 9 meses de sequías que rayaban el suelo, que además erosionaban el suelo, porque cuando el suelo está desnudo de vegetación, digamos, se resquebraja, se erosiona y pierde la capacidad de albergar vida. Y por otro lado tenías 3 meses de sequías, de inundaciones recurrentes en la época de lluvias. Cosa que también, cuando tenés el suelo desnudo, se erosiona producto del goteo de la lluvia. Entonces tenías un espacio donde el pH del agua era recontraácido, donde no podía florecer la vida, donde las pocas personas que vivían tenían problemas gastrointestinales y demás. Paolo Lugari llegó acá con su padre y dijo, che, acá voy a empezar un proceso de regeneración ambiental a gran escala, años 70. Cuando, ¿se acuerdan? El Club de Roma publicó los límites del crecimiento, desde el análisis más teórico. Paolo Lugari dijo, no es cuestión de plantear el análisis técnico, sino es cuestión de generar la regeneración en los territorios. Cuando el tipo fue a hablar con diferentes especialistas, ingenieros forestales, le dijeron, esto es imposible, no se va a poder hacer, esa tierra ya está perdida. Dijo, no, vamos a encontrar la forma. Se metió con unos biólogos a unos relictos de selva amazónica colombiana, existentes en la zona, para tratar de encontrar lo que se conoce como el árbol pionero, que digamos es el árbol que tiene la capacidad de empezar el proceso de regeneración. Y después permite que regenere el resto de la biodiversidad. Se dio cuenta, resumidas cuentas, que ese árbol era un pino caribeño. Entonces dijo, bueno, se llevó semillas del pino caribeño, hicieron un vivero en esta zona, se adentraron ahí con grupos de biólogos. Cuando los arbolitos tuvieron 10, 15, 20 centímetros, los llevaron a tierra, murieron todos. 95% de los árboles murieron todos. Le dijeron, te dijimos, Sonso, que no lo ibas a poder hacer. El tipo dijo, no, esto se va a poder hacer. Volvió otra vez y dijo, vamos a reforzar y redoblar los esfuerzos para hacerlo. Volvió a encontrar nuevamente que era el mismo árbol, solo que esta vez encontró un árbol con unas características mucho más vitales, digamos. Un ancho de copa más grande, más sólido, con raíces más extendidas. Dijo, bueno, estudiemos este árbol. Cuando analizan las características del árbol y llegan finalmente a estudiar las raíces, se da cuenta que el árbol no estaba trabajando solo, sino que estaba trabajando en un proceso de simbiosis con un hongo que se conoce como micoriza. Cuando el hongo y el árbol generan ahí un proceso simbiótico, se transforman en micorizas. ¿Y qué es eso? Un proceso mutuamente beneficioso por el cual, digamos, el hongo transforma ese carbohidrato del árbol en alimento y al mismo tiempo le permite a las raíces del árbol extraer los pocos minerales que en ese momento, cuando empezó el proceso de regeneración, estaban disponibles y crecer y absorber mejor agua. Fíjense, principio rector de la naturaleza, cooperación, ni siquiera entre organismos de la misma especie, sino entre reinos completamente distintos. El reino fúngico, en este caso, y el reino vegetal. Se volvió a llevar eso y dijo, bueno, nos llevamos el micelio, la micoriza, y este es Paolo, el que ven aquí de gorra verde, y volvió a hacer el vivero, y esta vez inoculó en las raíces de las plantas la micoriza. Cuando me tocó ir a mí a ver las gaviotas, tuvimos que ir en avión, los árboles tenían este porte. 30 años después, el espacio que había sabido ser ese espacio completamente desolado era este vergel de vida. Y lo interesante de todo arranca acá. Yo le pregunté a Paolo en ese momento, lo estábamos estudiando desde un punto de vista de análisis de modelo de negocio, le dije, bueno, ¿y cuál era el modelo de negocios de esto? ¿Cómo se sustentaba? Primero el tipo dijo, no teníamos la más remota idea, pero estábamos convencidos de que trabajando en articulación con la capacidad creativa de la naturaleza, acompañados con la creatividad infinita del ser humano, se iba a encontrar la solución. En principio él había invertido la guita que había ganado produciendo colectores solares en Bogotá y en Medellín, pero hasta ese momento no tenía idea. ¿Qué pasó? Yo les dije, entre otras cosas, que este espacio tenía 9 meses de sequía y 3 meses de inundaciones recurrentes. ¿Qué pasa cuando se regenera la cobertura vegetal? No sé si se acuerdan, cuando hablamos del Amazonas, y el pulmón no de aire, sino de agua, que significa el Amazonas,
Aquí sucede lo mismo. En estas características, cuando vos tenés una cobertura vegetal, la variación térmica entre el entorno con cobertura vegetal y el resto desértico es mayor a 5 o 6 grados. ¿Y qué pasa cuando vos tenés un espacio donde la temperatura es 5 o 6 grados más baja? Cuando pasa una nube cargada con muy poquita humedad y pasa por encima de ese entorno que es muchísimo más fresco, baja el punto de condensación. Y cuando baja el punto de condensación, llueve. Este espacio de 9.000 hectáreas revirtió o regeneró el ciclo hidrológico. En las gaviotas siempre llueve, como en cualquier lugar selvático. Entonces acá un primer subproducto del funcionamiento armónico de este espacio era, lo vamos a ver ahora, la regeneración del ciclo hidrológico. Pero después tenían otro producto que en ese momento no sabían, que era que el pino caribeño era completamente resinoso, era un árbol muy resinoso. Entonces se dieron cuenta que extrayendo la resina, ordeñando la resina de un modo silvocultural sostenible, digamos, sin talar el árbol, extraían esa resina y con esa resina, con una biofábrica que produjeron ahí espectacular, que no usa componentes químicos y demás, lograban generar diferentes subproductos, como la trementina, la colofonia y demás, insumos súper esenciales para diferentes industrias como la industria de la pintura, del aguarrás, de la cristalería. Con este solo subproducto inicial, las gaviotas funcionó como modelo de negocios. Pero después, lo que les decía, ese proceso de regeneración del ciclo hidrológico, acompañado de la creatividad humana, les hizo generar una línea específica de agua mineral, que venden en, digamos, lo que serían empresas B colombianas, que yo lo traigo porque para mí lo más rico de esto es que si se fijan, no sé si lo llegan a percibir, no son botellas cilíndricas tradicionales, son como legos. ¿Por qué? Por un lado logístico, porque los cilíndricos necesitan embalarse de este modo y consumen un montón de plástico innecesario. Esto lo encastrás y en un pallet lo podés manejar muchísimo más sencillo. Y por otro lado, porque una vez que este plástico se convertía en residuos, en las gaviotas lo usaban para construir, entre otras cosas, invernaderos. Y cuando ibas caminando por las gaviotas, vos veías pequeños invernaderos conformados por estos ladrillos legos, residuos del agua que vendían, con especies vegetales, tomates de colores los más excéntricos que se pueden imaginar. Y dicen, todavía no sabemos qué es esto, pero es riquísimo. Entonces fíjense ahí cómo simplemente permitiendo el funcionamiento armónico de los principios rectores de los ecosistemas, la naturaleza diversificó la vida y el valor, porque el modelo de negocios funcionó brutalmente. Porque ese espacio que lo compraron por chauchas y palitos porque no servía para nada, hoy es un vergel de vida y una biofábrica de producción de diferentes productos. Y tienen otros principios, por ejemplo, que les decía que los chicos sufrían problemas gastrointestinales, las pocas personas que vivían ahí. Ahora, ¿qué te pasa? Vos tenés alimentos, agua, y además a los chicos cuando cumplían 7 años les regalan a todos bicicletas. Ejercicio físico. Y no solamente eso, sino que acompañan este proceso con creatividad. Entonces desarrollan juegos para los chicos que son en realidad sistemas de bombeo, por ejemplo. Si alguno estuvo en Colombia, este muchacho de acá es el dueño de una cadena muy famosa, se llama Crepes and Waffles. Es uno de los que le compra el agua. Entonces fíjense que a los chicos le dicen, che, tenemos que regar la huerta, andá al sub y baja, andá a la hamaca. Y van, bombean, aprenden de física, de mecánica, llevan el agua, se conectan de otro modo completamente distinto. Y voy a ir cerrando porque sé que es tarde. Y yo les decía que nuestro problema es filosófico, es conceptual, es ético, es cosmológico y está asociado o vinculado con la forma en la que nuestra sociedad científico-tecnológica, instrumental, que nos dio un montón de beneficios y éxitos que ninguna otra sociedad ha tenido, se fundó sobre un proceso de disociación o de separación con la naturaleza y en eso ha tenido como externalidades negativas el escenario que estamos viviendo hoy en día. Y a mí me gusta decirlo de este modo tan sencillo, vamos a volver a repetir esto, pero esta vez repitiéndolas. Arriba a la izquierda, ¿qué es? El de allá. Ok, la M, la de abajo, la F, arriba, el cocodrilito, la manzanita. Ok, perfecto. Ahora con la misma premura, y les voy a regalar mis libros, los que traje hoy, me tienen que decir únicamente las especies de árboles a las que corresponden estas hojas. No. A mí me gusta decir, o me gusta jugar con esto,
preguntarnos cómo puede ser que nuestra sociedad sea capaz de, digamos, tener tan presente y reconocer algunas, digamos, construcciones simbólicas que no tienen absolutamente nada que ver con la permanencia de nuestra vida en este planeta Tierra y que en su lugar seamos tan incapaces de reconocer, digamos, organismos esenciales para el sostenimiento de la vida y de todos nosotros. No podemos ver un lapacho, no podemos ver un palo borracho, no podemos ver un sauce, no podemos ver un jacarandá. Esta para mí es la muestra más cabal de que nuestro problema no se va a poder solucionar con el tecnopositivismo. Quizá, con muchísima suerte, el tecnopositivismo nos estire la permanencia en el planeta Tierra un par de siglos más, pero definitivamente no va a cumplir con la promesa de lo que ser humano significa. Y con eso sí termino y les agradezco muchísimo.